Ahí estamos. Bien, entonces, vamos a ver las actividades prácticas correspondientes a los 3 últimos métodos de análisis instrumental, que son la resonancia magnética nuclear, la microscopía y la potenciometría. El primer ejercicio dice así. Por lo menos, esto es una noticia, en realidad es una noticia real que ocurrió en Argentina en el año 93. Me pareció interesante porque realmente es la aplicación de una de las técnicas que vimos y, bueno, es algo que realmente ocurre. Dice la noticia, por lo menos 20 muertos y más de 50 enfermos, 30 de ellos graves, fue el balance de víctimas producido el 23 de febrero de 1993 en Argentina por haber consumido vino adulterado. Seguimos con las adulteraciones. La profe les mostraba la adulteración de la miel y ahora vemos la del vino. La cadena de muertes provocada desencadenó una búsqueda frenética para localizar unas 4.500 damajuanas contaminadas y la investigación de la bodega productora localizada en la provincia de San Juan, en la región andina fronteriza con Chile. Las muestras de vino adulterado, una vez confiscadas, fueron enviadas a un laboratorio de referencia para determinar el origen de la contaminación. Como resultado, se encontró que los vinos habían sido rebajados con alcohol metílico. Este es el más simple de los alcoholes y es un líquido incoloro. Su producción es barata y su manipulación sencilla, de allí que se utilice para rebajar considerablemente el precio de los destilados sin rebajar su grado. Sin embargo, la exposición aguda puede causar ceguera o pérdida de la visión, dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos y también la muerte. Una exposición crónica puede ser causa de daños al hígado o de cirrosis. Incluso después de tiempo se comprobó que había más personas contaminadas, nada más que tenían esta exposición crónica, pero se comprobó que era por estos vinos adulterados. Es decir, que lo que se hizo en definitiva es tratar de enmascarar un poco o de aumentar el volumen del producto agregándole este alcohol metílico que solamente se usa en combustibles, en otras cosas, pero es tóxico para el ser humano. En definitiva, ustedes como futuros especialistas en alimentos van a tener que responder las siguientes preguntas. Cuando se llevó estas damajuanas confiscadas al laboratorio, ¿qué técnica se habrá empleado para el análisis de las muestras de vino adulterado? Esa respuesta es bastante sencilla. Y después de eso, aplicando algunos de los ejercicios que vimos, dice, para detectar la adulteración por metanol, es necesario diferenciar su señal de la producida por el etanol que se encuentra naturalmente en el vino. Entonces, dados ambos espectros, son el 1 y el 2 que aparecen acá abajo, indique cuál de ellos corresponde al metanol, y cuál al etanol, señalando cuál es el pico para cada protón. Es decir, que ustedes mirando el espectro y con la ayuda del PowerPoint que vimos en el teórico, cualquier cosa está en el aula virtual en formato PDF, pero si no, me van preguntando si tienen alguna duda, no hay problema, lo vamos viendo. Con esa ayudita me tienen que decir cuál de estos espectros corresponde a metanol y cuál al etanol, y sabiendo la fórmula desarrollada de cada uno, me van a decir los protones que corresponden a la señal, en este caso el primer espectro que aparece a 4,80 y a 3,35, y en el caso del segundo espectro hay 3 señales distintas. Bueno, ustedes me dirán en cada una de las fórmulas, dependiendo de cuál sea el compuesto, cuáles son los protones de cada uno, ¿sí? Bien. Además, después durante ese mismo análisis de los vinos adulterados se encontró otro compuesto que también pudo contribuir a la intoxicación observada. Dicho compuesto primero fue analizado por espectrometría de masas y se halló la siguiente fórmula mínima. Acá está la fórmula de ese compuesto, no sabemos cuál es: carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 12. El espectro y la diferencia de alturas de la función integral se indican aquí en este gráfico, ¿sí? Esta vendría a ser la fórmula semidesarrollada del compuesto. Esta es la mínima. Aquí en X está, digamos, la cantidad de hidrógenos, porque ustedes es eso lo que tienen que descubrir. Tienen la cantidad de hidrógenos totales. Fíjense en el teórico cómo lo vimos, si no, cualquier cosa me pregunta. Lo que van a hacer es, primero, indicar qué señal corresponde a cada grupo de protones.
verán cuáles son los grupos de protones que hay. Hay 4 señales diferentes, por lo tanto significa que hay 4 grupos de protones diferentes en esa molécula que dan estas señales. Me justifican, por supuesto, cómo encontraron eso, y después completen la fórmula desarrollada de este compuesto, indicando cuántos protones corresponden, o sea, cuántos hidrógenos corresponden a cada una de las señales. Eso lo van a hacer, digamos, lo que van a necesitar para eso son acá las alturas que yo les di. Ese sería el primer ejercicio. ¿Se entiende más o menos? Digamos, los pasos son los mismos que los que hicimos en el práctico, ese mínimo, en el ejemplo que les di en el teórico. Cualquier cosa me preguntan, pero son los mismos. Nada más que lo que quise hacer en este último compuesto, darle un poquito más de complicación para que vean cómo se resuelve en este caso. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Bien. sí, profe. Y el último ejercicio tiene que ver con un trabajo que ustedes lo tienen acá, haciendo clic pueden ingresar. Está ya subido este PowerPoint en el aula virtual, sino también está el archivo, aparte dice archivo para actividad práctica de unidad 6, y es este archivo que aparece acá, que es una tesis en donde se realizó el desarrollo y caracterización de un alimento tipo snack por secado de geles mixtos, bueno, de proteínas, de lactosuero y miel. En realidad es una tesis larga, pero ustedes lo que tienen que ver específicamente es qué instrumentos de los que vimos nosotros en esta parte de la unidad 6 fueron utilizados en este trabajo. Ya van a ver que son 2 instrumentos, los van a individualizar bastante rápido. ¿Cómo es el principio de funcionamiento de cada uno? ¿Sí? Eso lo van a obtener de la lectura de esa parte del trabajo. ¿Cuál fue el objetivo de la utilización de cada uno de los instrumentos en la elaboración de estos snacks? ¿Cómo se realizó la preparación de las muestras en cada caso? ¿Y qué resultados se obtuvieron por la aplicación de estas técnicas? En este caso es solo una partecita, van a encontrar, buscando en la tesis, porque la tesis es larguísima, por supuesto, pero solamente me interesa que me digan esto. ¿Qué instrumentos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se realizó la preparación de las muestras? Para que comparemos y veamos a ver qué tan diferentes son las preparaciones de las muestras en uno y otro instrumento, y qué resultados se obtuvieron en resumen, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me preguntan, yo voy a permanecer conectada. Sobre todo sé que por ahí en el primer ejercicio quizás haya más dudas, pero me preguntan, ¿sí?